Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bendecidos, alegres. Bueno, hoy vamos a continuar vamos a iniciar nuestro servicio más bien y vamos a pedirle si nos ponemos de pie para orar. Y aparte a los que están en casita también les invitamos a que nos acompañen. Estamos aquí en el patio de la iglesia y cada quien puede tener su propia distancia, apartarse lo que desee. Así que si desea, el próximo domingo a las 11 puede estar aquí con nosotros, acompañándonos a tener el servicio. Hoy vamos a compartir de la Santa Cena. Disculpe que a los de casita que no les habíamos comentado, pero si usted tiene por ahí un pedacito de pan, un juguito de uva, puede acompañarnos también para participar de la Santa Cena el día de hoy, que vamos a tener al final del servicio. Vamos a orar por el servicio y luego continuamos con las alabanzas. Señor, venimos ante tu presencia, amado Jesús, a darte las gracias por este día que tú nos has dado. Invitamos a tu Espíritu Santo que esté en este lugar. Señor, eres bienvenido, Jesús, y ayuda a nuestro pastor en su servicio, a nosotros en la alabanza, Señor, y abrimos nuestro corazón y nuestra mente a ti, Señor Jesús, y tu mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, bienvenido eres tú. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Has ganado la victoria para ti. El pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para ti. Sí, el pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Te alabaré. Oh sí, Jesús, tú eres nuestro Dios y tu poder se manifiesta aquí en la tierra, en medio de nosotros. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Señor, te pedimos que tú unjas al pastor de pies a cabeza, de cabeza a los pies, Señor, y que tú seas hablando por medio de él a nuestras vidas, Padre. Te dejamos todo en tus manos, sabiendo que te agrada, Señor, que estemos aquí reunidos buscando de tu palabra. A ti sea honra y gloria en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, por favor. Mientras me ponen el micrófono. Ahí está. Bueno, bájale un poquito, creo que soy mucho eco, ¿verdad? ¿Se oye bien?
Bueno, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Corintios, 1 de Corintios. Recuerde que habíamos tomado un pequeño receso. La semana pasada hablamos sobre la fe. ¿Y de qué tamaño debe ser la fe para mover montes? Grande, ¿verdad? Una fe grande que debemos de tener. Bueno, hoy el mensaje número 12 de la serie de 1 de Corintios. Hoy vamos a ver el capítulo 5. Recuerde que los primeros 4 capítulos de la serie, Pablo estuvo hablando sobre la división entre los hermanos dentro de la iglesia. Recuerde que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entre los mismos hermanos había divisiones, contiendas, pleitos. Cada quien peleaban ahora sí a capa y espada por defender a la persona o al líder que ellos tenían enfrente. Hoy vamos a hablar del capítulo 5. El capítulo 5 habla sobre un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Ahora miren, el capítulo 5 es uno de los capítulos que casi se predica poco sobre él, pocos mensajes. Yo creo que hay pocos pastores que cuando están eligiendo o preparando el material para su mensaje dominical, llegan a 1 Corintios capítulo 5 diciendo, bueno, este mensaje que habla de un hombre que tiene relaciones con su madrastra es bueno para la congregación. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que es raro escuchar mensajes de 1 Corintios capítulo 5. Por eso es bueno llevar una serie de un libro. En la serie de un libro usted tiene que cubrir capítulo por capítulo, ir tratando el tema desde principio a fin. Así que cuando se llega a un capítulo que no es muy popular, pues si uno está haciendo la serie, no se lo puede brincar, lo tienes que cubrir para que la gente entienda cuál era el corazón de Pablo hacia la iglesia y las recomendaciones que les da. Bueno, al parecer vamos a ver que usted se va a dar cuenta conforme vayamos avanzando. ¿Quién leyó 1 Corintios capítulo 5? ¿Quién lo leyó? 2, 3, bueno. Se va a dar cuenta conforme vayamos avanzando en la serie que Pablo está dirigiendo la carta, o sea, no la dirige a los hermanos que están en inmoralidad sexual, o sea, a la pareja, sino que Pablo le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaban enterados de lo que estaba ocurriendo, sin embargo no estaban haciendo absolutamente nada. Ellos, la iglesia básicamente estaba permitiendo que ese caso de inmoralidad continuara. Bueno, cuando escuchamos de disciplina dentro de la iglesia, a veces pensamos de que cuando se disciplina a una persona, a un hermano, a veces la gente, ¿verdad?, empieza a tomar lados. No, es que yo estoy del lado del hermano, yo estoy del lado del pastor, yo estoy del lado de este hermano, y eso crea problemas. Mire, fíjese la severidad con la que Pablo le dice a la iglesia que debe de actuar en este hermano que está causando problemas. En el 1 Corintios capítulo 5 versículos 2 les dice qué es lo que tienen que hacer para este hermano que está viviendo en pecado, y les dice, debe ser quitado del medio de ustedes. En el versículo 5, 1 Corintios 5:5 les dice, debe ser entregado ¿a quién? A Satanás. Imagínense diciendo esas palabras. Y en el versículo 13 dice, quiten a ese perverso de entre ustedes. O sea que Pablo está dando las recomendaciones, bueno, no son recomendaciones, vamos a ver. Le está diciendo a la iglesia lo que tienen que hacer con ese hombre que está cometiendo un acto inmoral, y son palabras, por decir así, serían palabras severas, fuertes. Sáquenlo, córranlo, échenlo al diablo. Yo creo que si eso ocurriera el día de hoy, muchas personas pegarían el brinco y dirían, pero ¿por qué quieren hacer eso con el hermanito y el hermanito esto y para acá? Vamos a ver qué nos dice la carta. A veces cuando hay problemas dentro de la iglesia, la gente piensa de que la iglesia tiene la obligación y el deber de soportar y recibir al hermano que está viviendo el pecado. Y rápidamente sacamos esa de 1 de Pedro 4:8, donde dice, es que, pastor, el amor cubre multitud de pecados. Y sí, el amor cubre multitud de pecados, pero no encubre el pecado. Es la diferencia. Mire, encubrir es disimular, o sea, voltear la mirada y fingir como que nada está ocurriendo. Estás encubriendo un pecado. Le daré un ejemplo. Si usted se da cuenta de que una persona está cometiendo un acto inmoral o está en pecado
está haciendo algo incorrecto, algo que va en contra de la palabra de Dios, y usted no dice nada, o sea, no habla por encubrir a la persona, usted se está haciendo ¿qué? Se está convirtiendo en ¿qué? En cómplice de la persona, está siendo parte del problema, ni no de la solución. Por eso, no se trata de encubrir el pecado, es lo que mucha gente quiere hacer. Entonces, mire, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos pide a nosotros hacer cuando vemos a una persona en pecado? ¿Qué es lo que debemos hacer como cristianos, como hermanos, como el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos pide? Bueno, habla dos cosas al respecto. Número uno, en la carta que Pablo escribió a los Gálatas, y les está hablando sobre los deseos de la carne, Gálatas capítulo 5, y les dice, los deseos de la carne son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Quiere decir que la lista continúa, o sea, no está limitado solamente a lo que él mencionó, o sea, hay muchas cosas más. Eso fue en el capítulo 5. En el capítulo 6 de Gálatas, Pablo empieza diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bueno, ¿a qué falta se refiere? A las que acaba de mencionar, o sea, a todo lo que se dijo anteriormente. Si un hermano es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, que son cristianos, que conocen la palabra, que han recibido el perdón de Dios, ustedes, ¿qué es lo que deben de hacer? Restáurenlo. Dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, restaurar, ¿qué quiere decir restaurar? Restaurar es regresar algo a su estado original. O sea, regresen al hermano, restáurenlo, ayúdenlo para que regrese al momento antes de que cayera en pecado. Muchas personas tienden a restaurar carros, ¿verdad? Los que ya están destruidos o viejitos y los restauran a su estado original. Es lo que dice aquí Pablo. Pablo dice, bueno, ayúdenle a salir de la mala situación en que se encuentra. Ayúdenle a levantarse, a rehabilitarse, denle ánimo, exhórtenlo con la palabra de Dios, claro. Y encamínenlo ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, que la persona que está cometiendo todas esos actos se arrepienta de lo que está haciendo. Dice que hay que restaurarlo, hay que ayudarlo. Esa es la número uno. La otra cosa que la palabra de Dios nos pide hacer se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y esto son palabras de Jesús. Y él dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, si peca contra quién? ¿Contra quién? No lo escucho porque no la materia, pero contra ustedes, ¿verdad? O sea, si peca contra ti el hermano, no está diciendo que si peca contra el vecino, contra un compañero de trabajo, contra otro hermano, contra cualquier persona. Si el hermano peca contra ti, directamente te está afectando lo que el hermano hace, ¿qué es lo que dice Jesús que debemos hacer? Ve y repréndelo estando tú y él solos. Creo que muchas veces tomamos este pasaje y si yo veo, por ejemplo, ¿verdad?, que el hermano está haciendo algo indebido con alguien más, a mí ni me afecta. Siguiendo este pasaje yo voy y lo enfrento. No dice eso. Dice que si el pecado es contra mí, que si me está afectando a mí directamente, yo voy y lo enfrento. Si no me quiere escuchar, bueno, si te oyere, o sea, si acepta la exhortación, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, aparte dos hermanos más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste tu palabra. Me voy a brincar al versículo 17, dice, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cuando dice de dilo a la iglesia, no se refiere de que vengan a hablar chismes, y oye hermanita, fíjese lo que pasó, no, se refiere de ve y dilo a los líderes, ve y dilo al pastor, a los ancianos, no crear chismes dentro de la iglesia de lo que está ocurriendo, eso es lo que se refiere aquí. Bueno, si no acepta la exhortación, si no cambia, si no se arrepiente, si el hermano sigue igual y sigue pecando contra ti, dice aquí, tenlo tú por ¿cómo?
por inconverso, por gentil y republicano, y apártate de él. ¿Ok? Dice, pero no es motivo para expulsarlo de la iglesia. ¿Ok? O sea, imagínense, si expulsáramos a los hermanos porque tienen algo contra otro hermano, las iglesias se quedaban vacías. Entonces, no es cuestión, no es motivo para expulsarlo de la iglesia, ¿verdad? En este caso, aquí Jesús no dice nada de eso. Bueno, ahora vamos a ver lo que Pablo le dice a los corintios que deben de hacer con este hermano que está en un caso de inmoralidad sexual. ¿Cuáles las instrucciones de Pablo? Recuerde que Pablo no está dando opiniones, no está dando alternativas. Pablo está diciendo lo que tienen que hacer con esta persona. Y les dice, 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre ustedes, ¿qué hay qué? Fornicación. Parece que este problema en la antigüedad, la fornicación, toda la inmoralidad sexual, era un problema grave. ¿Por qué? Porque a todos los lugares o los viajes que Pablo hizo, tuvo que hablar sobre este tema. Cuando les escribió, por ejemplo, a los tesalonicenses, en su carta les dice, la voluntad de Dios es su santificación. ¿Y que se aparten de qué? Apártense de la fornicación. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Hacer morir lo terrenal en ustedes. Y uno, fornicación, impureza, etcétera, etcétera. Pero ve cómo la fornicación era un problema, bueno, entre muchos en aquellos tiempos. Efesios, capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni quienes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y me voy a brincar al versículo 11, del 9 al 11. Dice, y estos eran algunos. O sea, la inmoralidad sexual había formado parte, era parte de las costumbres y lo que ellos eran antes, o sea, de su modo de vivir. Quiere decir que lo habían vivido tanto que lo veían como cosa natural. Para ellos era normal que ocurrieran cosas. Recuérdense que vivían en Corintios, cuando les hablé de la introducción en la serie, de todo lo que acontecía. En el templo había 1000 prostitutas. Imagínense que toda persona que llegaba al templo, pues los varones, ellas se les ofrecían y hacían, o sea, imagínense la inmoralidad que había. Era cosa común en aquellos tiempos entre los gentiles. Entonces, tal vez Pablo les está diciendo, dejen eso, olvídense de eso. ¿Sabe que para algunas personas es difícil dejar atrás las malas costumbres una vez que se ha convertido en cristiano? Una vez que ha recibido a Jesús en su corazón. Mira, hermanos, hay cosas que no pueden cambiar. Es difícil cambiar, no digo que no pueden. Es difícil cambiar de la noche a la mañana. Y es el problema que ocurre con muchas personas. Es que ya te convertiste en cristiano, ya debes de ser diferente, ya debes de dejar todo eso. Y le atacan, le achacan. Hay cosas difíciles que no se pueden dejar. Cosas que uno viene atrayendo por años y por años. Ahora, si lo haces de la noche a la mañana, gloria a Dios. Y si no, esfuérzate, ora al Señor para que te dé la sabiduría, la fuerza para dejar todas esas cosas malas. Entonces, es difícil dejar en ocasiones viejos hábitos, malas costumbres que veníamos acarreando del pasado, especialmente para alguien que no creció en el Evangelio, para alguien que empezó a escuchar o alguien que llegó a los caminos del Señor ya en una edad adulta en su vida. Entonces podría ser un poquito más difícil después de tantos años de repente a hacer el cambio. Pero mire, si hay algo con lo cual usted está batallando, algún problema, sea lo que sea, lo que podemos hacer para evitar caer en eso es, para disminuir la tentación, debemos evitar las personas y los lugares que nos pueden hacer caer. ¿Okay? Evitar las personas y los lugares que te pueden hacer caer en ese problema que tú tienes. Tal vez
Por eso Pablo ya les había dicho a los corintios en el versículo 9, que vamos a ver más adelante, que no se junten con los fornicarios. Entonces, si el problema era la fornicación, oye, evita a los fornicarios, a los que practican esas cosas. No te juntes, sácale las vueltas. Si el problema es el alcohol, evita a las personas que toman. O sea, no te juntes con ellas. Si es el problema que tienes, evita ir ahí. Si el problema es la honestidad, o sea que tienes problemas de ser honesto, de ser justo, bueno, evita a las personas que son deshonestas, que hacen trampa, que hacen, personas, evítalas, no te juntes con ellas, trata de evitarlas. ¿Para qué? Porque si tú estás peleando con eso, luchando con eso dentro de ti, y te juntas con personas que lo hacen como si nada, vas a caer y vas a regresar a lo mismo. Por eso dice, evita todas esas cosas, o las personas, o los lugares que te pueden hacer caer en la tentación o en el problema por el que estás pasando. Ahora imagínense, si el ser cristiano y tener relaciones fuera del matrimonio, cosa que la palabra de Dios nos dice que está prohibido, que no es del agrado del Señor, si ser cristiano y tener relaciones fuera del matrimonio es malo, es pecado, ahora imagínense lo que Pablo dice a los corintios, lo que estaba ocurriendo con los corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense a lo que habían llegado. Ahora, Pablo menciona a los gentiles, o sea, las personas que no son creyentes, para que los creyentes vean el problema que están causando. Mire, un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Ahora, el pasaje no nos da mucha información, no habla mucho al detalle, ¿verdad? No sabemos si el papá estaba muerto, aún vivía. Estuviera muerto, estuviera vivo, no sería una excusa, solamente lo estoy mencionando. No menciona si el padre vivía. Pero podríamos pensar de que no está hablando de su madre, de la progenitora, sino está hablando de la madrastra, ¿ok? Este hombre tenía o estaba viviendo con la madrastra y teniendo relaciones con ella. Así que Pablo dice, aún ni los gentiles lo hacen. O sea, como cristianos, ni los paganos, ni los ateos, ni los incrédulos hacen, dice Pablo, lo que ustedes están haciendo o permitiendo que ocurra. Y por si fuera poco, Pablo les continúa diciendo en la carta, en el versículo 2, capítulo 1 Corintios 5:2, ustedes están envanecidos. O sea, no han hecho nada para corregir lo que está ocurriendo. No han hecho absolutamente nada, sino al contrario, ustedes andan presumiendo, andan fanfarroneando. ¿Sabes lo que es fanfarronear? Andan así, hagan de cuenta que hay una reunión y de repente alguien llega, un hermano, y dice, oye, déjate platico la última de mi iglesia. En mi iglesia hay un hermano que anda con 3 novias, imagínate. Y luego sale el hermano de Corinto y dice, no hombre, eso no es nada. En mi iglesia hay un hermano que anda con su madrastra. O sea, en ese estilo ellos se sentían, dice que se jactaban de lo que estaba ocurriendo en vez de detenerlo, en vez de pararlo. Imagínense cómo estaban ellos, la iglesia en ese momento. Dice, Pablo les dice, ven lo que están pasando y ustedes están envanecidos. Continuando con el versículo 2, no deberían más bien haberse lamentado, o sea, haberse entristecido, darles vergüenza, para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción. O sea, está ocurriendo eso, es para que ustedes se entristecieran por lo que está pasando, hablaran con el hermano, detuvieran esa actitud, lo exhortaran al arrepentimiento, a dejar ese caso de inmoralidad. En los versículos 3 y 4, continuando con la carta, Pablo les dice que aunque él no está físicamente ahí con ellos, ya no estoy aquí con ustedes, dice, lo estoy en espíritu. Es como decir el día de hoy, no estoy ahí, pero estaba pensando en ustedes, o estoy pensando en ustedes.
Y además, como los corintios no habían hecho absolutamente nada para arreglar la situación, Pablo les hace saber que él ha meditado en el caso que está ocurriendo con el hermano y lo ha encontrado culpable. Y con la autoridad que tiene Pablo, dice, no solamente lo encontré culpable, sino que también le dicté ya la sentencia, el castigo. ¿Y cuál fue el castigo que Pablo le dio a este hombre? Dice, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne. Ahora, entienda aquí que Pablo no está diciendo que se vaya al infierno. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, agarren al hermano y expúlsenlo de la iglesia, de la congregación. No está permitido que venga y esté entre ustedes. Ahora, imagínense cómo se va a haber sentido en la iglesia. Pablo básicamente le está diciendo que este hombre debe ser echado al mundo. Una vez en el mundo, dice Pablo, que le sirva de arrepentimiento. Que estando afuera, él empiece, bueno, si se arrepiente, que empiece a añorar, a extrañar el convivio cristiano. Que vea que no es lo mismo las cosas de afuera, vivir afuera, que vivir dentro de la gracia de Dios. Así que el propósito es de que se arrepienta, echarlo para afuera, pero para que se arrepienta. Sería algo similar a lo que ocurrió con el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó la decisión de apartarse, dejar a su padre, irse al mundo, y estando en el mundo, él sufrió, pasó hambre, pasó penas, pasó fríos, pasó todo, hasta que un día, ¿qué pasó? Él se arrepintió de la situación en que estaba, de lo que había hecho, y regresó con su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. O sea, hubo un arrepentimiento. Eso es lo que Pablo quiere que pase con este hombre, que le prohíban, que no lo permitan regresar a la congregación, que lo dejen afuera en el mundo y a ver si él puede ver la diferencia, esperando que vean la diferencia. En el versículo 5 Pablo continúa diciendo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, eso solamente ocurrirá si él se arrepiente de corazón por sus acciones. No estamos diciendo que la salvación la vaya a perder, la salvación no se pierde. Pero si no hay frutos, si no hay señas de que fue una aceptación o que él recibió a Jesús de corazón, si no hay señas, entonces dice, probablemente nunca fue salvo, él solamente hizo la confesión por emoción y no por convicción. Bueno, en el versículo del 6 al 8, continuando con la carta, Pablo les va a dar una ilustración a los hermanos y para ello va a usar el ejemplo de la levadura. Cuando la Biblia habla de levadura, ¿habla de algo bueno o algo malo? Cuando la usa ¿para qué? ¿Para ejemplos buenos o ejemplos malos? Bueno, vamos a ver. Dice, no es buena su jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Quiénes de aquí usan levadura en su casa cuando están cocinando? Y le echan poquita levadura porque afecta toda la masa, ¿verdad? Es suficiente para toda la masa, es lo que está diciendo aquí. Bueno, en ocasiones se usaba el ejemplo de la levadura para mostrar algo positivo, algo bueno, no todo era malo. En Mateo capítulo 13, versículo 33, Jesús está hablando a los discípulos y les dice, el reino de Dios es semejante ¿a qué? A la levadura. Mateo 13, 33. Entonces no podemos decir que la levadura es siempre un ejemplo malo. Aquí lo está usando como algo positivo. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Perdón, como algo positivo. La semana pasada hablamos del grano de mostaza. En Mateo 16, igualmente, Jesús habla de la levadura a los discípulos, pero aquí sí le está tomando como un tipo de falsa doctrina. Y le está diciendo a los discípulos, oigan,
les hablé de los temas. Los discípulos entendieron después, si lee el pasaje, Mateo 16, entendieron de que Jesús, al hablar de levadura, se refería a la falsa doctrina de los falsos maestros. O sea que cuando vemos la palabra levadura, tenemos que tomar el contexto de lo que está ocurriendo para definir si es algo bueno o algo malo. En el versículo 6 de 1 Corintios, Pablo lo va a relacionar con algo malo, algo negativo. Y, o sea, le compara la levadura con las malas costumbres que tenía la gente en el pasado. Y que muchos de ellos aún estaban practicando. Mire lo que dice 1 Corintios 5:7. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa. O sea, aléjense, eviten, sepárense de qué? De las viejas costumbres del pasado, de todas esas de las malas costumbres, malos hábitos que tenían. ¿Para qué? Para que puedan empezar una nueva vida, para que sean nuevas personas. Ese es lo que Pablo les decía. Versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, no con las viejas costumbres, las viejas mañas, las cosas que hacíamos antes, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. O sea, el nuevo cambio, una nueva vida. Pablo les pide que dejen el estilo de vida antiguo, apartarse de lo que antes practicaban y vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Les dice en el versículo 9, les he escrito por carta que no se junten con ¿quiénes? Con los fornicarios. Quiere decir que aparte de la primera carta de Corintios, Pablo ya les había escrito anteriormente de que no se juntaran con los fornicarios. Pero parece que los corintios, cuando agarraron esa carta, no entendieron lo que Pablo les quería decir. Y los corintios entendieron, o lo que hicieron fue, se empezaron a apartar de todas las personas, menos de los hermanos. O sea, se empezaron a apartar de las personas del mundo que eran fornicarios. De las personas del mundo que no vivían conforme a la palabra de Dios. Pues ¿cómo van a vivir conforme a la palabra de Dios si no la conocen? A continuación, mire. O sea que cuando Pablo les dijo, apártense de los fornicarios, ellos se apartaron de todas las personas de afuera. Dejaron de reunirse con ellos. Se apartaron de los compañeros de la escuela que no eran cristianos. Se apartaron de los compañeros de trabajo que no eran, ay, tú no eres cristiano y Pablo dijo que no puedo juntar contigo. Se apartaron de las amistades, los vecinos, inclusive los familiares que no son cristianos, los empezaron a hacer a un lado. Vamos a apartarnos de ellos. Pero miren, Pablo les explica que no era eso lo que les quería decir o dar a entender. Que él no quería que se apartaran de la gente del mundo. Dice, apártense de quién? Apártense de los hermanos que están practicando la inmoralidad. Mira, dice, no, absolutamente no. Con los fornicarios de este mundo, o sea, o los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario ¿qué? Salir del mundo. O sea, si te digo que no te juntas con la gente del mundo, es imposible. Es nuestro diario vivir, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, en el mercado, donde quiera que vayas, te vas a topar con la gente del mundo. Pablo no está diciendo que te apartes de ellos. Es más, mire, Jesús dijo, hablando de en Juan 17:18, Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envié ¿a dónde? Al mundo. En el mundo, si nos apartamos del mundo, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio? ¿Cómo vamos a hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a sembrar semillas entre nosotros? ¿Cómo vamos a dar un testimonio? Por eso es indispensable, es necesario que nosotros, como dice aquí, andemos con los del mundo. Pero vamos a ver que no nos debemos de contaminar con las cosas del mundo. Es muy diferente. Así que Dios no nos envió al mundo nos envió con un propósito, con un plan. A cada cristiano, a cada uno de nosotros, nos ha dado un mandamiento, nos ha dado una comisión para cumplir. Y para cumplir esa comisión debemos de ¿qué? De hablar y tener relaciones, amistades
o tener ir y compartir con los del mundo. Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Si les tienes que enseñar, quiere decir que no sabían, son personas fuera de la congregación, que guarden todas las cosas que les he mandado. Así que Jesús nos manda a nosotros a trabajar al mundo. Debemos de cumplir con el mandato, con la ordenanza que Dios nos ha dado. Lastimosamente hay cristianos que se apartan del mundo, en el sentido de que no quieren saber nada de una persona si no es cristiano. En ese sentido la estoy hablando, porque la palabra de Dios también dice que no debemos de amar las cosas del mundo, ¿ok? O sea, no se confundan. Cuando digo que debemos de ir a los del mundo, es para compartirles, es para hablarles, es para que exhortarles al arrepentimiento, a que cambien de su manera de ser. Eso ocurrió conmigo en el 2001. Alguien me empezó a compartir el evangelio, me empezó a hablar de mí. Imagínense, si esa persona hubiera sido como esta, de que no quiero nada con los del mundo, nunca hubiera escuchado yo la palabra de Dios. Así que debemos de compartirla donde quiera que estemos, aprovechar el tiempo. Bueno, vamos a ir al mundo, pero la oración de Jesús es: no ruego que los quites del mundo, o sea, déjalos que anden en el mundo, tienen que andar en el mundo, pero sino que los guardes del mal. Así que no podemos salir del mundo, pero debemos de evitar contaminarnos con las cosas del mundo, evitar practicar las inmoralidades sexuales, evitar que el mundo corrompa nuestro corazón, ¿okay? Así que debemos pues de evitar imitar las cosas del mundo. Es lo que debemos de hacer. Entonces, si Pablo no les pide que se aparten del mundo, ¿qué es lo que quiso decir en la carta cuando les dijo apártense de los fornicarios? Le dice, más bien, dice, les escribí, o sea, les está aclarando que no se junten con ninguno llamándose ¿qué? Que no me junte con un cristiano que fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Dice, con tal ni a los tacos vayan. Si esta persona, si el hermano anda practicando todas esas cosas y te invita a comer y es tu platillo favorito, dice, no vayas, no puedes. ¿Por qué? Porque muchas veces el hermano puede sentir, bueno, estoy practicando algo, estoy haciendo algo malo y la iglesia me recibe, o sea, me tratan igual. Quiere decir que puedo seguir igual, no hay consecuencias. Por eso sé que las palabras de Pablo son duras cuando le dice a la iglesia, apártense de él. Imagínense aplicarlo aquí, ¿cuántos pegarían de brinco? Entonces, apártense del mundo. No deben relacionarse con una persona que dice ser cristiana, pero que vive todavía como si estuviera en el mundo. No podemos convivir con un hermano, o sea, con una persona que dice, yo soy cristiano, yo soy esto y yo soy hijo de Dios, pero que aún practica las cosas del mundo, ¿ok? Según el Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, pero les ordenamos, o sea, es una ordenanza, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo, ¿qué? Todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Imagínense en el día de hoy aplicar la enseñanza. ¿Cuántas personas, miembros de las congregaciones, se levantarían harían una trifulca, harían una, no hombre, ¿cómo le llaman los que hay en las calles ahorita? Las protestas que hay afuera serían pocas o serían más. Bueno, ¿sí me entienden? Bueno, entonces, Pablo termina diciendo, capítulo 5, versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes también a los de adentro? Porque a los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios.
Quitad pues de ustedes a ese perverso de entre ustedes. O sea, hermano, uno como cristiano, entienda esto, no puede juzgar a las personas que no lo son. Le repito, uno como cristiano, nosotros como hijos de Dios, no podemos juzgar a las personas del mundo, porque cuando usted juzga a una persona, la tiene que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la palabra, juzga a los hermanos y sus acciones y su fe es buena. O sea, yo voy a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, me dice. Si no se está comportando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues yo lo puedo juzgar, hermano, ¿qué pasó? Aquí dice y usted no. Pero ¿cómo voy a juzgar a una persona de afuera que ni siquiera conoce la palabra de Dios, no cree en la palabra de Dios, no tiene fe en la palabra de Dios? ¿Cómo lo voy a juzgar a esa persona diciendo, mira, tú estás haciendo esto y aquí dice esto? ¿Qué me va a decir? Pues a mí no me importa lo que diga tu Biblia. O sea, no podemos nosotros juzgar a esas personas, pero sí podemos juzgarnos entre nosotros, entre hermanos, cuando nuestro comportamiento no va de acuerdo a la palabra de Dios. Repito, el comportamiento no va de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no voy a juzgar a un hermano porque no hace lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, o lo que yo pienso que es bueno en mi persona. Solamente basado en la palabra de Dios. Entonces, y claro, cuando juzgas a la persona siempre es con un fin, el del arrepentimiento, de la que la persona se arrepienta de la situación o la condición en la que está viviendo. ¿Dónde me quedé? Así que no cometa ese error. No critique, no juzgue, no reproche a personas inconversas, personas incrédulas. ¿Por qué? Porque lo único que va a lograr es alejarlos. Si así son los cristianos, yo no voy a querer nada. Al contrario, hábleles de su testimonio, de lo que el Señor es en su vida, para que ellos también vean que hay esperanza, que sí se puede cambiar, que sí se puede dejar las cosas malas. Entonces, las de afuera no, a los de adentro sí, a los de casa sí los podemos juzgar. Usted puede juzgar el comportamiento de sus hijos, pero no puede ir a reclamar el comportamiento de los hijos de otra, o decirle, hey, ¿por qué no le dice a tu hijo que haga esto? Porque él tiene sus padres. Yo me encargo de mis hijos, usted se encarga de sus hijos. Igual en la iglesia, nosotros nos encargamos de esta familia. Allá hay otra familia que los de afuera tienen otro padre, ¿verdad? Y la palabra lo dice en Mateo capítulo 6. Sois hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y se oye feo, pero es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, para terminar, 2 Tesalonicenses 3:13 dice, ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. Hay muchas personas que se cansan de hacer el bien, pero para hacer el mal tienen batería doble. Así que no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo. O sea, al hermano que no obedezca, señálalo. Y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo. O sea, no se trata de insultarlo, tenerlo por enemigo, sino amonestarle como a hermano, amonestarle al arrepentimiento, a que regrese a los caminos del Señor. Para terminar, la disciplina de la iglesia es indispensable. Se necesita tener disciplina en la iglesia, pero recuerde que la disciplina nunca es buscar que un hermano se aleje o echarlo a la perdición, sino el propósito o el resultado final de la disciplina dentro de la iglesia es que el hermano se arrepienta, que regrese a los caminos del Señor y vuelva a tener un compañerismo dentro de la familia de Dios con los cristianos. Así que hay que exhortar a las personas a que hagan eso. Juan 17:15, hablamos de cuando estemos afuera, que es cuando Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Así que yo le invito, hermano, a usted que realmente, que todos los días va a los trabajos, a la escuela, donde quiera que vaya a la tienda, trate de dar un buen testimonio de lo que somos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Habla de dejar atrás la vieja levadura. No podemos seguir con ese mismo comportamiento lleno de celos, contiendas, enojos, gritos, ¿cómo se dice?
hablar malas palabras, no sé, ya me confundí. Hablar malas palabras o tener arranques, ¿cómo se dice? No, ser mal hablado, ¿ok? Debemos dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo realmente somos nuevas personas y hemos cambiado. Así que lo invito pues a que cuando usted esté afuera compartiendo con alguna persona que no es cristiana y se le va a salir algo indebido, muérdase la lengua. Mejor que se muerda la lengua a que lo critique un hermano o lo critique una persona. Tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado con lo que dice. Y no imite las cosas de afuera. No permite que las personas contaminen su corazón, contaminen su ser y lo hagan hacer cosas indebidas. Amén. El día de hoy vamos a compartir de la Santa Cena. Creo que después de tanto tiempo que hemos pasado, es bueno hacerlo el día de hoy. Así que lo invito, si usted desea participar de la Santa Cena, puede pasar y agarrar una tapadita y váyanlo abriéndolo, por favor. Viene el jugo y viene la galletita. A veces se batalla un poquito. Tenga cuidado cuando lo abra para que no se le vaya a salpicar. Se me está olvidando el español. Be careful, please. Para que no se le vaya a salpicar. Así que, si usted desea participar, como se sienta usted, recuerda que la participación no es de que, ay, estoy mal con el hermano, no voy a participar. No, ese no es el propósito de la Santa Cena. La Santa Cena es para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, para tenerlo siempre en nuestra memoria. Así que puede pasar, si usted lo desea, y tomar un frasquito. A nuestro alrededor, si tenemos alguna situación con algún hermano, pero principalmente es el arrepentimiento con Dios, el tener una relación con Él. En la carta de Corintios que estamos viendo, vamos a ver el capítulo 11. Cuando lleguemos a 1 Corintios capítulo 11, se va a dar cuenta de que Pablo está tratando el tema de la Santa Cena, del mal comportamiento que tenían los hermanos cuando estaban compartiendo de ella. Unos iban solamente para comer, otros iban para emborracharse, otros iban no para satisfacer sus lujurias, pero habían olvidado el propósito principal de lo que era la Santa Cena. Y Pablo les dice, dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. O sea, ya les había hablado de lo que tenían que hacer y estos hermanos seguían haciendo cosas indebidas. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Compartamos esto. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Compartamos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos como familia, Señor. Aún aquellos que están en casita, Señor, te pedimos por ellos. Que así como nosotros compartimos de esta cena, Señor, entregándote a ti nuestro corazón, Señor, gracias y dándote las gracias por el sacrificio que has hecho, que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos hecho cosas indebidas, cosas que no te agradan a ti, Padre bendito, porque muchas veces tú miras hacia abajo y nos ves y dices, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué siguen con esas actitudes? ¿Por qué no cambian? Padre, queremos nosotros ser lo mejor, ofrecerte lo mejor de nuestra vida, hacer ese cambio, pero sabemos de que la carne es débil, Señor. No es una excusa que ponemos, pero Padre, tú nos entiendes, porque la palabra dice que tú pasaste por todas las tentaciones igual que nosotros. Ayúdanos a salir de todas y cada una de ellas, a ser un ejemplo claro de lo que es vivir de acuerdo
a tu palabra, a tu voluntad, de ser la luz, Señor, donde quiera que vayamos. Danos esa fortaleza para compartir el Evangelio, compartir nuestro testimonio, que la gente vea que realmente somos hijos de Dios, no solamente por lo que hablamos, sino también por nuestras actitudes, por el cambio que tú has hecho en nuestra vida. Así que no, gracias Padre bendito, gracias por nuestra familia de Fuente de Vida, gracias por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, gracias por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro hogar, la casita que tenemos, Señor, que todo lo que tú nos das, Señor, gracias por todas y cada una de las bendiciones que hay. Te ponemos todo esto en tus manos, Padre bendito, que tú lo sigas cuidando y protegiendo, Señor. Ayúdanos, te pedimos por el presidente, te pedimos por los gobernadores, Señor. Te pedimos que ellos puedan tomar decisiones, Señor, que van de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que no tomen decisiones para el provecho de un partido político, Señor, sino que tomen decisiones que benefician a la comunidad, que benefician a tu pueblo, Padre. Así que, Padre, esperamos que pronto podamos reunirnos todos de nuevo, Señor, como lo estamos haciendo aquí, pero ya con esa libertad de no tener ninguna preocupación y que podamos gozarnos como lo hemos hecho hoy, Señor. Pero de nuevo, tú conoces el tiempo y el momento, Señor, así que todo te lo ponemos y lo dejamos en tus manos. Amén. Gracias te damos, Padre bendito, por este día, Señor, que nos has permitido abrir nuestros ojitos hoy. Y gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los que aquí estamos, Padre. Bendice estas ofrendas que se van a recibir en este momento, Señor. Multiplícalas, úsalas para tu obra, Señor, y bendice a todo aquel que va a hacer posible esta ofrenda, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh, sí, Señor. Bendícelo, Señor, y ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Grandes son